Bienvenidos a Tito Whisky. Bueno, en este segundo episodio de la visita a la destilería Casares voy a proceder a degustar los whiskies que hoy en día están disponibles. Pueden ver la entrevista que le hice a Ricardo en el otro video, pero así que directamente vamos a los whiskies. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. Esta es la primera que vamos a degustar. Es el botellado que viene de barricas de Malbec, a 40%, sin colorante y sin filtrado en frío en ninguna de sus ediciones. Vamos con el primero. Cabe mencionar que, habíamos dicho en el video anterior, todos los whiskies son color natural y no tienen ningún tipo de filtrado en frío, solo el filtrado que se le hace normalmente a los whiskies antes de embotellar, se hace con filtro de papel. Bien, vamos al color, muy lindo color, un ámbar bastante intenso, dorado, vamos a la nariz. Bien, rico, suave, notas dulces ahí se encuentran, hay algo de presencia de jerez, bastante frutal también se lo siente. Bien, un poquito de madera. Recordemos, como he visto, utiliza barricas pequeñas, eso también le va a dar bastante presencia a la madera, que está carbonizada, nos había contado Ricardo. Se nota la juventud del whisky, es un whisky que va a ir llevando más tiempo añejamiento. Bueno, vamos a la boca, primero. Sedoso, ¿sí? Pasa muy fácil en la boca, bastante meloso también, ¿sí? Tiene esa dulzura, la miel y como la suavidad que tiene la textura del líquido. Ahora el color también hace que uno lo sienta de ese tipo de sedosidad en la boca, esa dulzura. Rico. Hay cierto picor, muy tenue. Yo por ahí no sé si es tanto picor, pero sí me trae una nota de una especie, por un clavito de olor al final. Al final se hace un largo, no es un final muy corto, se lo siente, que se desliza. Empieza a aparecer un pequeño picor en los labios, pero muy suave, muy agradable, queda bastante la dulzura, interesante, ¿eh? Para la segunda es la edición clásica, barricas que han contenido vino generoso tipo Jerez, para decirlo apropiadamente, porque acá en Argentina, como sabemos, no se puede denominar Jerez. También a 40%, una botella similar, también muy linda, sin colorante y sin filtrado en frío. El color, lindo color, muy natural, se lo nota, un dorado, un ámbar, algo de caoba por ahí, respecto al de Malbec. Nota la diferencia. Bien, vamos a la nariz. Bien. Suave, muy agradable. También se siente un poco la presencia de la madera, muy tranquila. Algo frutales también parecen. Bien, ahí está también un dulzor presente. Me hace acordar un poco también a campo, me trae ciertas memorias, recuerdos del campo. Se lo siente con mucho cuerpo en nariz, ¿sí? Bastante compacto aparte, pero muy agradable. A pesar de ser un whisky joven, es muy agradable, no molesta, no perturba. Aparece ahí ya un poco más la nota de fruta, hay que dejarlo un poco, se ve. Trabajarlo. Sí,
Yo no sé, después Ricardo me dirá a ver qué realmente. Pero yo le siento ahí un poco de fruta tropical, que me llama la atención. Un ananá pero muy suave, dulce. No sé, la verdad que es un whisky que hay que trabajarlo bastante, ¿eh? Muy interesante. Sí, me van apareciendo notas de frutales. Muy agradable. Bien, vamos a la boca. Bien. Se siente un poco más intenso que el anterior. También bastante sedoso. Se nota la nota más vinosa. Se nota esa nota más de Jerez en la boca. Sí, más intenso. Va subiendo más la temperatura en la boca. El picor se hace presente más rápido, pero muy agradable igual, muy sedoso, se mueve fácil. Y sí, como dije, nariz que me traía un poco recuerdos del campo también. Boca así, la malta tal vez se nota bastante también, bastante maltoso, pero muy agradable. No hay una nota que esté por encima de otra, hay un equilibrio, se nota que hay como capas, que hay que ir encontrándolas. Por eso digo, son whiskies como para ir trabajándolas tranquilo, ir probando, ir encontrándolas. Muy interesante, la verdad, ¿eh? Y muy fácil de tomar. La verdad que pasa en la boca, se mueve muy agradable. Y a pesar de estar 40, se le siente intensidad. Esa intensidad es la que nos frena, la que nos contiene a tomarlo muy fácilmente, digamos, a seguir con un trago enseguida y otro, y como en otros whisky que bueno, por ahí no nos damos cuenta y lo terminamos muy rápidamente. Todo lo contrario, nos llama a disfrutarlo, a hacerlo más tranquilo, el beberlo. Muy agradable. Hay frutas también, como en la nariz. Whisky bastante complejo, ¿eh? La verdad que hay que trabajarlo bien y requiere bastante tiempo, ¿eh? Y se nota ahí, ahora en el final, que es un poquito más corto, ¿sí? O sea, pasa, no demora, pero hay cierto dejo de la madera carbonizada. Se llega a apreciar ahí hacia el fondo un dejo de madera carbonizada. Ahora vamos con el que yo espero probar y que me sorprenda, que son los que en general yo prefiero tomar y degustar, que es el Cask a 56%, la verdad, muy interesante, muy linda. La botella es similar a las otras, pero vemos la etiqueta hecha en metal, así que bueno, vamos a probar. Bueno, el color, muy interesante, el color más intenso, muy lindo. La verdad que los tres, el color que tienen, para que tomado está acá, reposando lo vemos de otro ángulo, notamos más brillo, más brillante, más luz. Bien, vamos a la nariz. Qué rico. Dulce de leche. Lo primero que siento es eso, un dulce de leche. Qué rico. Muy agradable la nariz. Sí. La madera también se siente un poquito, se siente la malta. Interesante, cada uno, ven como siempre van variando las expresiones, el uso de las barricas, ¿no? O la grabación alcohólica, que vaya a tener cómo impacta de manera distinta, ¿eh? Sí. Estoy enamorado, dulce de leche, la verdad. Qué rico. Sí, el cereal también se siente ahí, la malta. Algo de fruta. Son los tres, tienen notas frutales. También, muy complejo. Parece que no, pero la verdad que ahí en el fondo hay otras capas. Es para trabajarlo, es para tomar tiempo, es para dejar la copa tranquila, que repose, que vaya abriendo más. Bien, vamos a la boca.
muy rico. Suave, está el dulzor otra vez ahí muy presente. El picor obviamente ya es más intenso, pero muy agradable. No es el picor a veces como en algunos otros whiskies que enseguida nos impacta, nos molesta. No, muy tranquilo. Nos habla más bien de una, como una nuez moscada, a lo mejor una canela, muy rico. Vuelve a aparecer un poquito el clavo de olor, como teníamos en el primero, pero el dulce también, ¿no? Yo lo siento bastante, pero no dulce azucarado, ¿no? Sino justamente, ¿no? Un dulce más meloso. La malta también está muy presente. Muy rico. Y el final es el más corto de los tres, la verdad. Pero me queda el dulzor. Un café, ahora me aparece una nota de café. Café torrado. Muy interesante, la verdad. Sí, la verdad que las tres expresiones, cada una con sus diferencias, pero muy interesantes, bastante complejas en cuanto a las capas. Para cerrar, si yo tengo que elegir como siempre, bueno, creo que me voy a inclinar por el caso Trem. Ese impacto de... que en realidad no hay impacto, pero sentir realmente lo que da el whisky saliendo de la barrica sin haberlo hidratado, sin que influya más agua, el whisky realmente al natural, podemos decir, es otra cosa. Creo que son whiskies, como decía, como si queremos descubrirlos, encontrarlos, tomarnos nuestro tiempo, despacio, dejarlos un poco en la copa, reposar y después ir degustándolos e ir encontrando esas variantes. Yo ya lo he probado, el clásico, el Malbec, en otras oportunidades, y la verdad que va cambiando, como siempre digo, o sea, depende el momento, la situación, es lo que vamos a sentir, y la verdad que se va percibiendo distinto. Entonces eso nos está hablando de distintas capas que pueden tener estos whiskies y que tenemos que ir descubriendo. Los felicito a Ricardo por lo que está produciendo, lo que está haciendo, ha ido evolucionando y creo que va a seguir evolucionando y vamos a ir descubriendo productos cada vez más interesantes. Creo que cuanto más años le vaya dando, más ricos e interesantes van a ser sus productos. Si les gustó el video, no olviden de darle like, de suscribirse al canal, de seguirnos en las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en la página web titowhisky.com. La verdad no voy a dar puntaje porque, como siempre digo, en esto aparte hay un componente emocional. Realmente le agradezco a Ricardo la invitación, el poder estar acá, el conocer el lugar, conocerlo a él, que ya hemos charlado muchas veces, pero bueno, conocer personalmente a una persona y tratarla siempre es distinto. Realmente les recomiendo, los que tengan interés en destilar y quieran aprender, que se pongan en contacto con él. Como había mencionado en el otro video, tiene la escuela y aprendan y anímense. Realmente si tienen ganas y creen que tienen aptitudes, anímense y lárguense a esto de destilar. Así que gente, me voy a despedir con el Cask Trem y como les digo siempre, a disfrutar. La primera, la de Malbec, ¿no? Ya me parecía.